Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Apointi. Sí, sí, este es mi voz y no la voz de Loquendo. También se preguntarán el por qué no estoy usando la voz de Loquendo para la introducción. Y bueno, como habrán podido ustedes ver, de repente están suscritos a otros canales que tienen el mismo contenido que yo y pues tienen el problema del copyright o la monetización y pues no quiero tener esos problemas, ¿no? Ustedes saben que este canal está en pleno crecimiento y pues quiero evitarme esos problemas a futuro. Entonces ese es el motivo que la introducción a partir de ahora van a ser hechas con mi voz y el video normalmente va a seguir con la voz de Loquendo, ¿no? Y de ahí pues espero que siga en crecimiento. Quiero decir que este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo las mencione no son de mi autoría, ni siquiera las imágenes o música, ¿no? También les pido que se suscriban como ya lo vienen haciendo al canal y también compartan de manera que ayudarían con el crecimiento del canal, ¿no? Sé que algunos ya lo vienen haciendo y pues les agradezco mucho. Estamos creciendo muy rápido, creo que ya somos más de 400 y pues la verdad estoy muy alegre y ansioso. Bueno, dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense y comencemos con el video. Capítulo 51. You're going to kill me. Un saludo a Peter Glare, gracias por su apoyo. Bats estaba de vuelta en la baticueva, con su traje puesto y sin máscara. Oracle colocó todas las cámaras alrededor del área alrededor del momento en que ocurrió el incidente. Ante sus palabras aparecieron múltiples vídeos en sus pantallas que muestran diferentes ángulos del lugar. Deshazte de los demás y muéstrame la cámara 14, los otros vídeos desaparecieron dejando solo un vídeo en el que un tipo sale corriendo del edificio y corre hacia un callejón. Síguelo, apareció otra cámara que mostraba al hombre zigzagueando por los callejones antes de tomar un giro en uno sin cámaras. Lo siento señor, pero no hay cámaras en ese callejón. El ceño fruncido en el rostro de Jeff se profundizó antes de levantarse y salir con su máscara cubriendo su rostro una vez más. En unos minutos Batman había llegado al callejón y, por lo que parecía, la policía aún no había llegado hasta allí. Se dirigió al callejón donde pronto encontró al hombre, todo maltratado y ensangrentado, inconsciente. Batman vio algo en el chico y se inclinó para verlo más de cerca. Había un símbolo de murciélago grabado en la piel del chico. Batman extendió su mano para tocarlo. Justo antes de hacerlo, el tipo recuperó la conciencia. Al ver a Batman, el tipo se asustó, comenzó a gritar e intentó alejarse arrastrándose, pero no pudo hacerlo con sus extremidades rotas. Batman lo observó durante unos segundos antes de llamar a la policía y desaparecer. En una azotea, Batman observó cómo llegaba la policía junto con una ambulancia. Oracle verifica los registros de las personas traídas recientemente, que están marcadas con un símbolo de murciélago. A los pocos segundos su pantalla frontal tenía fotografías de 6 personas con diversos grados de lesiones, a todas ellas les quemaron el símbolo de murciélago. ¿Dónde fueron encontrados? Las imágenes desaparecieron dejando un mapa con 6 puntos rojos que representan dónde se encontró cada una de ellas. Analiza el material del Batarang, habló Batman mientras miraba el Batarang que había cogido de la escena. Los materiales utilizados en el Batarang estaban ahora en la luz de Batman mientras los miraba con atención, cuando vio algo extraño. El material utilizado era similar al de una hoja de sierra circular, lo único es que la gente ya no lo usa y ha mejorado el material, así que... Muestre almacenes antiguos y fábricas abandonadas cerca de las 6 ubicaciones, se agregaron 4 nuevos lugares al mapa. Elimine a los demás, deje solo el involucrado en el almacenamiento o producción de sierras Choc, con eso solo le quedaba un almacén en el mapa. Batman había llegado al lugar colándose por las rejillas de ventilación. Saltando, Batman atravesó la fábrica y pronto llegó a lo que solo podría llamarse un gimnasio improvisado. Batman miró a su alrededor antes de profundizar, llegó y encontró lo que estaba buscando. Había Batarangs colocados sobre una mesa frente a él con sierras de corte al otro lado. Batman tomó uno antes de dejarlo y pasar al banco de trabajo. El banco de trabajo tenía una cortadora eléctrica que Batman tocó solo para sentir que todavía estaba caliente. Al sentir el calor, se dio cuenta de que debía haber sido usado recientemente. Los ojos de Batman se abrieron antes de saltar hacia un lado evitando un Batarang que vino desde atrás y se incrustó en la pared. Batman miró hacia la fuente y vio una figura familiar con un disfraz familiar. Gwen lo interrumpió, no te atrevas. Me dijiste que eras suficiente y ahora mi papá está muerto por tu culpa.
Sus palabras golpearon a Jeff, mientras la culpa lo invadía una vez más. Gwen cargó contra él una vez más disparándole batarangs. Batman los evitó antes de agacharse para evitar una patada de ella. ¡Arug! Gwen le gritó antes de intentar golpearlo con Batman bloqueando sus ataques y arrojándola dentro de algunas cajas. Gwen, cálmate, no me digas que me calme. Ella sacó porras y cargó contra Batman una vez más empujándolo hacia atrás. Sus bastones fueron cortados por la mitad por el batarang de Batman, antes de que le enviaran una rodilla al abdomen y la hiciera rodar por el suelo. Agarró un tubo de acero mientras se ponía de pie y se lanzó directamente hacia la cabeza de Batman, pero Batman lo agarró antes de que pudiera hacer contacto con su cabeza. Tirando del tubo, la acercó y le hizo una llave de cabeza. Gwen luchó por soltarse. Déjame ir, escúchame. Sus palabras sorprendieron a Gwen. Entiendo tu dolor, créeme, realmente lo entiendo. Puedo ayudarte a obtener justicia, pero si realmente quieres hacer esto necesitas capacitación. Ante esas palabras, Gwen finalmente dejó de luchar. ¿Quieres decir que vas a entrenarme? Batman la soltó cuando ella se giró para mirarlo. Capítulo 52. Joure. Jefferikins de Batman. Este lugar es increíble. Gwen exclamó mientras miraba la Baticueva. Después de su conversación con Batman, él la llevó en el Batimóvil a través de un túnel secreto hacia la Baticueva. Gwen se movió mirando el equipo de entrenamiento de Batman antes de que sus ojos se dirigieran a los trajes que estaban alineados. Después de todo, Jeff era Batman y tenía una copia de cada traje que hizo, pero después de mejorarlos, los guardó aquí. Gwen pasó los dedos por su primer traje de murciélago, antes de pasar a los demás, asombrada por ellos. Algo brilló en la esquina llamando su atención, pero antes de que pudiera acercarse Batman la interrumpió. Entonces, ¿compraré un traje? Aquí es donde entrenarás. Espero verte aquí todos los días a las 4 p.m. Batman ignoró una pregunta y comenzó a hablar en un tono extraño que parecía tranquilo y autoritario. Comenzó a caminar hacia su sala de entrenamiento de combate seguido por Gwen, pero luego ella se detuvo e hizo una pregunta que hizo que Batman se detuviera. ¿Por qué dijiste justicia? Cuando te acercaste a mí dijiste que podías ayudarme a conseguir justicia, no a hacer el bien ni a cerrar, sino a conseguir justicia. ¿Por qué? El Duende Verde tiene toda la razón. Entonces, ¿qué quisiste decir con eso? Gwen hizo las preguntas que había tenido en mente en el camino hasta aquí. Los murciélagos se detuvieron antes de volverse hacia ella. Todo estuvo en silencio por 1 o 2 minutos antes de que él hablara. Había gente detrás de Norman. Esas palabras fueron como una bomba en los oídos de Gwen, sus ojos se abrieron como platos y se quedó quieta con la boca abierta sin poder pronunciar ninguna palabra durante unos segundos. ¿Qué quieres decir cuando dices que había gente detrás de Norman? Preguntó Gwen mientras apretaba el puño luchando por mantener su voz tranquila y uniforme. Se les conoce como la corte. Norman era miembro. Las palabras de Batman hicieron que ella diera un paso atrás mientras sus ojos se abrían, antes de correr hacia él y abrazarlo. Entonces, ¿por qué estás aquí parado y por qué no vas tras ellos? Gwen lo miró directamente y sus ojos traicionaron sus emociones. No es fácil eliminar a las personas involucradas después de que se necesita tiempo para eliminarlas para siempre. Gwen lo interrumpió. No, no me des eso. ¿No es por eso que haces esto? Puedes hacer lo que la policía no puede. Si no puedes hacer esto, entonces, ¿cuál es el punto? Gwen se giró para irse cuando terminó, pero Batman la tomó de la mano con fuerza impidiéndole irse. Los eliminaré, pero quiero hacerlo de una manera que no deje restos que puedan levantarse y hacer lo que hicieron. Tu padre, nadie más, porque créeme, comprendo tu dolor más de lo que crees. Gwen se burló antes de liberar su mano. Sí, claro, ¿cómo esperas que confíe en un hombre cuyo rostro nunca antes había visto? Batman permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Tienes razón. Gwen se quedó estupefacta porque esperaba muchas palabras, pero no esas dos. Gwen abrió los labios para hablar, pero una visión impactante estaba sucediendo justo frente a ella. La máscara de Batman se había convertido en una especie de material viscoso y se estaba retirando de su cabeza, revelando la identidad del hombre debajo, lo que hizo que sus labios entreabiertos se abrieran lo suficiente como para tragar un huevo entero. Tú eres. Jefferikins Batman. En el club de Eve. Hola Eve. Chris apareció en el club de Eve y se dirigió hacia ella. Chris, pensé que estarías ocupado con tu caza de murciélagos.
Oh, lo soy, tengo algunas cosas en proceso, pero pensé que con tu ayuda las cosas irían bien. Eve levantó una ceja al escuchar sus palabras. ¿Qué ayuda podría ofrecerte? Eve lo cuestionó. Solo quería saber, ¿quién es Batman? Eve dio un golpe a su vaso antes de mirarlo directamente a los ojos. Lamento decepcionarte, pero no tengo idea. Al escuchar su respuesta, Chris la miró fijamente y ambos permanecieron en silencio durante un minuto entero. Una pena. Bueno, pasando a la otra razón por la que estoy aquí, necesito que convenzas a Sebastián para que se una a nosotros una vez más. El jefe está retirado, no creo que vuelva, habló Eve. Por favor, Eve, tú y yo sabemos que tu relación con él fue más que profesional. Eve se quedó alejándose dejando sus últimas palabras. Él está retirado, tengo cosas que hacer, Chris, confío en que sepas la salida. Capítulo 53. Don't waste it. Ha pasado un mes entero desde que Gwen comenzó su infierno llamado entrenamiento. Su única salvación durante toda la terrible experiencia fue Sebastián. Gwen estaba jadeando mientras salía de la sala de simulación completamente empapada en su propio sudor. Gracias, Sebastián, dijo mientras tomaba la toalla y la botella de agua que le ofrecía Sebastián. Es un placer, señorita, habló Sebastián con la amable sonrisa de su abuelo en su rostro. El batimóvil se detuvo, Batman saltó y se dirigió directamente hacia su computadora solo para ser detenido por Gwen. Hola, Jeff. Batman se detuvo y se volvió hacia ella al escuchar su llamada. ¿Dónde estabas? Acabar con un mercado ilegal de armas está bien, ¿y el tribunal? ¿Qué hay de ellos? Jeff preguntó de nuevo. Pensé que cuando me involucraste en esto dijiste que iríamos ante el tribunal y que les haríamos pagar por lo que le hicieron a mi papá, pero todo lo que has hecho durante el último mes es detener a los pequeños ladrones, a los almacenes de drogas. Y los mercados ilegales de armas, dejándome aquí con Sebastián y esos molestos robots. La perorata de Gwen fue interrumpida por un batarán que voló directamente hacia su cabeza sin previo aviso. ¿Qué demonios? Gwen gritó cuando atrapó el batarán a pocos centímetros de su cara. Dejarte aquí es para que puedas entrenarte y mejorarte, y esas cosas que consideras inútiles están ayudando a destruir los negocios de los tribunales. Sin sus negocios, comienzan a quedarse sin fondos y pierden el control del mundo criminal. Sin eso, son solo un montón de viejos que son fáciles de eliminar. Al final de las palabras de Batman, él estaba parado justo frente a Gwen con la presión que emanaba, provocando que ella permaneciera en silencio. Bueno, podría ayudar, sigo pensando que debería estar ahí fuera contigo en lugar de estar atrapado en esta cueva todo el tiempo. Gwen respondió, ¿no estás lista? Fueron las únicas palabras que Batman le dejó a Gwen antes de recibir una llamada importante. Unas horas antes de que Batman recibiera la llamada, en algún lugar de Afganistán. 3 hombres dispararon armas en una cueva, uno se detuvo para hablar con el otro cuando un brazo de metal lo golpeó en el costado. Los otros 2 no dudaron y continuaron disparando, pero sus armas resultaron ineficaces contra el humanoide de metal que procedió a eliminarlos a todos. La figura continuó caminando a través de un túnel donde se encontró con más disparos. Al ver que sus armas eran ineficaces, uno de ellos cargó estúpidamente contra el humanoide de metal mientras gritaba y fue golpeado contra una pared. El metal continuó su viaje atravesando su lamentable defensa como si fuera papel. Algunos de los hombres restantes pudieron correr y cerrar las puertas de metal detrás de ellos antes de girarse para enfrentarlo con sus armas, rezando para que pudiera contener lo que fuera que estuviera ahí atrás. Desafortunadamente, un hombre llegó demasiado tarde y quedó atrapado detrás de las puertas golpeando y suplicando que lo dejaran entrar. La gente lo escuchó pero no hizo ningún movimiento para abrir las puertas cuando los fuertes golpes se hicieron más fuertes, indicando que el humanoide de metal estaba cerca. Los gritos del hombre se hicieron más fuertes y aún más desesperados antes de que terminaran. Los gritos que escucharon fueron reemplazados por fuertes golpes que provocaron deformaciones visibles en la puerta. Los hombres no dudaron y huyeron, justo a tiempo cuando las puertas se abrieron de golpe momentos después. Fue un caos mientras los hombres corrían por sus vidas. Durante el ataque del humanoide de metal, uno de sus brazos se atascó en una pared y comenzó a luchar para liberar su brazo cuando un hombre se dio cuenta de esto. El hombre sacó su pistola y lentamente se dirigió hacia el humanoide de metal antes de dispararle a la cabeza solo para que la bala rebotara y lo eliminara. El humanoide de metal finalmente se dio cuenta de él, pero no le prestó atención mientras liberaba sus manos.
El humanoide de metal llegó a la entrada solo para ser atacado con un lanzagranadas que afortunadamente falló, antes de responder con su propio cohete. El humanoide de metal al ver que no había más heridos se acercó al lado de un hombre herido tomando su visor, se reveló que este no era otro que Tony Stark. Vamos, tenemos que irnos. Tony le habló al hombre que yacía sobre unos sacos sangrando. Te estoy moviendo, teníamos un plan, vamos, apégate a él. Tony habló una vez más. Este siempre fue el plan Stark. Jensen habló con voz débil. Vamos, vas a ver a tu familia levantarse. Continuó Tony, mi familia está muerta. Voy a verlos ahora Stark. Las palabras de Jensen hicieron que Tony permaneciera en silencio. Está bien. Quiero esto. Jensen luchó por hablar. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Tony. Gracias por salvarme, no lo desperdicies. No desperdicies tu vida. Jensen dejó sus últimas palabras antes de cerrar los ojos. Capítulo 54. My Turn. Tony, lleno de dolor, ahora salió lentamente de la cueva con su armadura Mark I y se encontró cara a cara con sus captores, quienes habían formado una línea y abrieron fuego tan pronto como lo vieron. Tony se quedó quieto recibiendo todos sus disparos ya que no le causaron ningún daño y solo produjeron sparks. Después de un rato, los hombres dejaron de disparar y miraron con los ojos muy abiertos. Mi turno, habló Tony mientras les escupía fuego, incendiándolos a ellos y a sus armas con cada paso. Algunos de los hombres que lograron evitar las llamas gritaron de miedo. Los pasos de Tony pronto se detuvieron cuando un hombre un poco más lejos disparó su metralleta, y otros siguieron su ejemplo y parecieron reprimir a Tony mientras caía a cuatro patas. Tony continuó luchando para hacer estallar cosas, antes de activar sus propulsores para volar. Dejando atrás una nube en forma de hongo en llamas. Desafortunadamente su traje no duró mucho ya que gritó mientras caía al desierto. El traje se hizo pedazos con el impacto, pero Tony sobrevivió. Se quitó el casco y miró a su alrededor antes de murmurar para sí mismo: no está mal. Minutos más tarde, Tony deambulaba por el desierto antes de que llegaran los helicópteros y gritó de alegría mientras caía de rodillas. Rodey corrió hacia él con otros soldados detrás. ¿Cómo estuvo el UMB? Tony respondió con una sonrisa al escuchar eso. Rodey extendió su mano hacia los hombros de Tony antes de bajar a la altura de sus ojos. La próxima vez que vengas conmigo, está bien, y lo abrazó. Un avión llegó al aeropuerto con Pepper, Happy y Jeff esperando a que Tony bajara. Tony fue escoltado por Rodey hacia abajo, antes de que Tony despidiera a los paramédicos que llegaron con una camilla. Tus ojos están rojos, unas lágrimas por tu jefe perdido hace mucho tiempo. Tony se acercó y habló con Pepper, quien sonrió al ver a Tony. Lágrimas de alegría. Odio buscar trabajo. Sí, bueno, se acabaron las vacaciones, dijo Tony mientras se giraba hacia Jeff. ¿Me extrañaste, amigo? Jeff sonrió y respondió: las primeras semanas no, luego pensé, ¿qué diablos? Tony se burló de esa sonrisa antes de que todos entraran al auto. ¿A dónde, señor? Happy preguntó mientras todos estaban sentados al hospital. Pepper habló pero fue rechazada por Tony. No. Jeff se volvió hacia Tony. No, ¿qué quieres decir con no? Exactamente, Tony, necesitas ir al hospital. Pepper continuó pero Tony lo interrumpió. No tengo que hacer nada, he estado en cautiverio. Hay dos cosas que quiero hacer, quiero un queso americano. Hamburguesa y el otro. Tanto Jeff como Pepper lo interrumpieron, no por parte de Jeff y ya basta por parte de Pepper. ¿No es lo que crees que quiero que convoques a una conferencia de prensa? Tanto Pepper como Jeff se volvieron hacia Tony con miradas incrédulas. Jeff sabía lo que Tony estaba a punto de hacer, pero pretendía no tener ni idea como Pepper. Tony, eso es temprano. La prensa puede esperar. Jeff trató de convencer a Tony sabiendo que sería inútil. Sí, lo que dijo. Tony, ¿conferencia de prensa para qué? Mientras el auto avanzaba, Jeff permaneció en silencio mientras comenzaba a pensar en cómo iban a resultar las cosas ahora. La gente comenzó a aplaudir cuando llegaron, y Obadiah incluso le abrió la puerta a Tony antes de abrazarlo mientras Happy traía la hamburguesa que Tony agarró mientras entraba con Jeff y Pepper siguiéndolo. Jeff permaneció junto a Pepper mientras Tony se abría paso entre el enjambre de reporteros. Disculpen, una voz de su lado hizo que se volvieran cuando Pepper habló asumiendo que era otro reportero. Sí, no somos parte de la conferencia de prensa pero está por comenzar ahora mismo. No soy un reportero, soy el agente Phil Coulson del Departamento de Logística y Cumplimiento de la Intervención Estratégica Nacional. El hombre habló y Jeff casi se echó a reír, pero lo contuvo. Eso es un gran bocado, habló Pepper mientras tomaba la tarjeta. Entregó.
Casi como si alguien quisiera deletrear escudo. Lo sé, respondió Coulson con su sonrisa siempre presente. Sabes que el Departamento de Defensa, el FBI y la CIA se han acercado a nosotros. Somos una división separada con un enfoque más específico, necesitamos informar al señor Stark sobre las circunstancias de su fuga. Jeff comenzó a prestar atención a la conferencia de prensa mientras Tony hacía que todos los reporteros se sentaran y luego hablaran sobre su padre antes de hablar sobre lo que vio antes de levantarse y regresar al podio. Es por eso que con efecto inmediato cerraré derribar el programa de fabricación de armas de Industrias Stark. Con esas palabras fue un caos. Capítulo 55. Getting Out Now. Obadiah gritó mientras causaba daños a los suministros de oficina en un ataque de ira. Las cosas no van como quieres, ¿verdad? Una voz interrumpió su furia provocando que se diera vuelta. Allí estaba Trish con una amplia sonrisa evidente en su rostro, claramente disfrutando esto. Obadiah dejó escapar un profundo suspiro para calmarse antes de hablar. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu encantadora secretaria me dejó entrar. Por cierto, la amo, respondió Trish y su sonrisa no desapareció ni por un segundo. El rostro de Obadiah permaneció estoico, claramente no estaba de humor. Trish vio esto y fue directo al grano. Vi las noticias, su hijo creó una gran noticia tan pronto como regresó. Crack. Obadiah rompió un bolígrafo en su mano cuando escuchó eso de nuevo. Es mocoso, todos son idiotas. Les hago hacer una cosa y fallan miserablemente y ahora en su espalda aparentemente vio a Jesús o algo así, maldita sea. Cálmate, sabes que estás envejeciendo, el estrés no es realmente bueno para tu salud. A Obadiah casi se le revienta una vena al escuchar eso. No estás aquí solo para molestarme, así que ¿por qué estás realmente aquí? Abdías le preguntó. Tu pequeño proyecto paralelo está fallando, miserablemente debo agregar. Trabajemos juntos, tú nos ayudas con el problema de los murciélagos, nosotros te ayudamos con el niño. ¿No tienes la más mínima curiosidad sobre cómo escapó? Obadiah levantó una ceja al escuchar eso y antes de que pudiera preguntar. Me preocupo por cada miembro y es posible que tenga algún control. Entonces, ¿qué dices? Te ayudo a recuperarlo y estudiarlo, y tú ayudas a lidiar con cierto roedor volador. No hubo más que silencio en la oficina durante 1 o 2 minutos antes de que Obadiah hablara. Trato. En la baticueva, Jeff había regresado con Sebastian y Gwen, quienes comenzaron a disparar preguntas tan pronto como lo vio. ¿Tony Stark está vivo? ¿Cómo escapó? ¿Cómo llegaste a conocerlo? ¿Qué le pasó allí? ¿Por qué está cerrando el programa de armas? Gwen. Jeff interrumpió a Gwen. El entrenamiento de hoy terminó, vete a casa. ¿Esperarlo? Gwen habló a punto de discutir, pero Jeff la interrumpió. Nos vemos mañana. Alejándose con esas palabras dejando a Gwen, quien se quedó quieta por un momento antes de ceder. ¿Cómo estuvo el maestro Stark, señor? Sebastian habló después de ver a Gwen enfadarse y salir furiosa. Tony es. Tony, ¿y ahora qué, señor? He obtenido información sobre un club, aparentemente gran parte del dinero de la cancha está escondido allí. Jeff habló mientras empezaba a vestirse. Cuando estaba a cargo le dejé las finanzas a Trish, así que no estoy exactamente seguro, pero si realmente está ahí, entonces esto los paralizaría y los obligaría a salir de las sombras. Exactamente, y cuando salgan, finalmente podré lidiar con esta amenaza de una vez por todas. ¿Qué? Preguntó Jeff al ver a Sebastian con una expresión de preocupación en su rostro. Sebastian dudó pero finalmente dijo: nada, señor, regrese sano y salvo. La música sonaba a todo volumen mientras la gente seguía moviendo su cuerpo al máximo y otros consumían alcohol y drogas. Estaba sucediendo una escena típica en un club, pero esta escena pronto fue interrumpida cuando las luces y la música se apagaron repentinamente. La gente estaba confundida, algunos refunfuñaban molestos y otros pensaban que algo andaba mal. Poco después sonó un disparo y se produjo el caos cuando la gente gritaba mientras intentaba escapar del lugar. Los pandilleros y la seguridad se apresuraron con sus armas para hacer frente a lo que estaba pasando, pero desafortunadamente para ellos, al amparo de la oscuridad, Batman era invencible. Batman los eliminó uno por uno antes de llegar pronto a una oficina y eliminar a un hombre que intentó tenderle una emboscada. El gerente en este punto estaba tan asustado como balas de sudor mientras levantaba las manos en señal de rendición. ¿Dónde está? Batman cuestionó con su voz distorsionada. Yo. No sé de qué estás hablando. El hombre tartamudeó mientras respondía. ¿Dónde está el dinero? Batman cuestionó mientras daba unos pasos hacia adelante.
No lo sé, sacudió la cabeza vigorosamente, pero sus ojos seguían moviéndose hacia un lado. Batman siguió su vista antes de golpearlo y dejarlo inconsciente. Dirigió su atención a un estante de libros al que los ojos del chico seguían moviéndose, alejándolo se reveló una entrada secreta. En ese momento Sebastián recibió una llamada. Hola Sebastián, date prisa, llama de Batman. Chris ha tendido una trampa, no me dijeron nada, mi espía solo obtuvo información. Tienes que sacarlo ahora. Capítulo 56 Sin Bullet Proof. En ese momento Sebastián recibió una llamada. Hola Sebastián, date prisa, llama de Batman. Chris ha tendido una trampa, no me dijeron nada, mi espía acaba de obtener información. Tienes que sacarlo ahora. Batman entró en la oscura caja fuerte subterránea con visión nocturna que le permitía ver con claridad, pero quedó atónito. No había nada. En este punto, todos sus músculos se tensaron antes de agacharse rápidamente, evitando un amplio movimiento hacia la parte posterior de su cabeza antes de agarrarla y girarla. Pronto se escuchó un grito de dolor en la cabeza antes de que un ruido sordo noqueara al agresor. En este punto, Bats había entrado en posición de batalla mientras estaba rodeado. Los hombres cargaron, pero antes de que pudieran acercarse, el traje de Bats se extendió eliminándolos a todos, envolviendo la habitación y empujando a Bats a todos al mismo tiempo. Los murciélagos desplegaron su traje y regresaron a su estado base mientras miraba a su alrededor, innumerables hombres tenían a Batman rodeado. Todos los hombres estaban vestidos con un uniforme especial, con un símbolo en el pecho que llamó la atención de Batman. Hubo una breve mirada hacia abajo antes de que todos los hombres atacaran a Batman con armas blancas. Batman se movió a través de ellos con facilidad, bloqueando sus ataques antes de intercambiar golpes mientras les disparaba batarangs. Batman había logrado hacer una brecha en su cerco y estaba a punto de asestar un fuerte golpe cuando se escuchó un disparo y fue enviado contra una pared. Batman se agarró las costillas porque el dolor era insoportable, mirando a los hombres que estaban a punto de atacarlo una vez más, pero no pudo ver al tirador. Ahora estaba preocupado, su traje era indudablemente a prueba de balas, por lo que estaba seguro de que fuera lo que lo envió volando no era una bala normal. El tirador no pudo matarlo pero sí herirlo. Abraham sabe que habrá comentarios sobre el disparo que dañará a Batman, así que déjenme explicarles que esta arma no es un arma normal, sino uno de los muchos prototipos desarrollados para tratar con nuestro amigo verde con problemas de ira, probablemente se profundizará más en este próximo capítulo. Usando la pared, se alejó para evitar un golpe de espada y saltó en medio de sus atacantes y usando sus proezas gimnásticas, hizo un trabajo rápido con ellos. En ese momento Batman estaba en el punto de mira de una mira telescópica, ya que el tirador planeaba otro disparo, en su cabeza, pero justo antes de que pudiera apretar el gatillo, un cable se enrolló alrededor de su cuello y lo alejó. De las sombras, Gwen saltó con su propio traje de murciélago y en poco tiempo estaba espalda con Batman. ¿Qué estás haciendo aquí? El agente ese dijo que necesitabas ayuda. Yo puedo con esto. Claramente en este punto, Batman la giró y recibió una bala antes de disparar un batarang al tirador. En unos minutos, Batman y Gwen eran los únicos en pie. Gwen tenía algunos rasguños aquí y allá y daños visibles en su traje, mientras que Batman estaba totalmente ileso. Gwen se volvió hacia Batman esperando su gracioso buen trabajo, en lugar de eso recibió "estabas y no estás listo para el campo". Disculpa. Acabo de salvarte el trasero, por cierto, de nada. Gwen le espetó a Batman. Batman mantuvo la calma sin la más mínima fluctuación en su tono. No necesitaba tu ayuda, soy a prueba de balas e impermeable a toda una serie de armas. No podrían dañar ni un pelo de mi cabeza incluso si me quedara quieto. Sus palabras finalmente hicieron que Gwen realmente prestara atención a su traje y al hecho de que no parecía que acabara de salir de una batalla. ¿Cómo? ¿Cuándo conseguiré un traje como ese? Gwen cuestionó, pero Batman la ignoró mientras prestaba atención al arma especial que realmente lo lastimó antes de que sus ojos se vieran atraídos por el cableado del lugar junto a algunas tuberías. Los ojos de Batman se abrieron antes de darse vuelta, agarró a Gwen y saltó del edificio con Gwen preguntándole qué diablos estaba pasando. Pronto recibió una respuesta cuando el edificio del que acababa de saltar explotó hasta el cielo y el cielo nocturno se volvió de color naranja brillante. Guau, fue todo lo que Gwen pudo decir. En otro lugar se podía ver a Chris y Obadiah mirando una pantalla en la que se mostraba el vídeo, en el que el edificio volaba por los aires.
Tu plan falló, habló Obadiah, pero Chris solo sonrió y tomó un sorbo de su bebida antes de hablar, pero lo hizo. Ahora tenemos más información sobre Batman y su compañero y también obtuvimos algunos datos interesantes. En su traje. Ahora no puedes decirme que no estás interesado en ese traje. Abdias lo miró directamente a los ojos y la codicia en sus ojos no pudo ocultarse. Al ver eso, Chris sonrió. La próxima vez que golpeemos, el murciélago no escapará. Capítulo 57 Voice de Batman. Batman entró en la baticueva con Gwen a cuestas. Señor. Comenzó Sebastián, pero fue interrumpido por un fuerte golpe que resultó cuando Batman golpeó la pared dejando una clara huella de puño con grietas como telarañas a su alrededor. Sebastián permaneció en silencio al ver esto mientras los ojos de Gwen saltaban cuando ella comenzó a ver cuánta fuerza había detrás de ese golpe. Señorita Gwen, ¿podría darnos un momento a mí y al maestro Jeff? Sebastián habló con su mismo tono. Gwen quería discutir para quedarse, pero la huella del puño claramente presente allí la desanimó. Gwen asintió antes de alejarse de ellos y adentrarse más en la baticueva. Sebastián la miró hasta que ya no pudo verla antes de volverse hacia Jeff, cuya capucha se había retraído para revelar su rostro, que hablaba millones de cómo se sentía en ese momento. Debería haberlo sabido, comenzó Jeff mientras caminaba por la habitación. Señor, Sebastián intentó hablar pero Jeff lo ignoró y continuó con su perorata. Batman debería haber sabido que era muy fácil obtener esa información. Batman debería haberse dado cuenta de que la atmósfera no era la adecuada, que el tipo estaba insinuando deliberadamente ese lugar. Que todo era una trampa, debería haberlo sabido. Jeff exclamó mientras golpeaba la mesa con el puño. Jeffery. Sebastián gritó finalmente sacando a Jeff de su perorata y desprecio por sí mismo. ¿Quién es Batman? Jeff arrugó la cara confundido al escuchar la pregunta de Sebastián que... Sebastián repitió ¿quién es Batman? Soy. ¿Lo eres? Porque hasta donde he visto te has seguido refiriendo a él como si fuera otra persona, argumentó Sebastián acercándose un paso. Eso es porque lo es, porque cuando me pongo este traje me convierto en algo más, me convierto en Batman. Jeff dio un paso sin retroceder. No. Batman cuestionó con la ceja levantada. Te he visto ponerte ese traje de murciélago durante años y sé que estás mintiendo. ¿Qué? Desde el día en que me contaste todo esto, no antes, cuando conociste a Stark, cambiaste. Es como si estuvieras perdido, como si estuvieras tratando de prepararte para algo con todo ese entrenamiento pero sin saber cómo. Sebastián continuó, pero luego, cuando tus padres murieron. No, el rostro de Jeff se volvió frío ante la mención de sus padres, pero Sebastián siguió adelante. Cuando tus padres murieron y regresaste esa noche de tormenta, tus ojos eran diferentes como si hubieras decidido un camino. Luego te fuiste por años y regresaste y me mostraste esto, todo esto, Sebastián señaló la baticueva con sus manos. Recuerda, te pregunté por qué elegiste vestirte como un murciélago. En ese momento mentiste, te conozco desde el día en que naciste y estoy absolutamente seguro de que no, tienes miedo a los murciélagos. Todas las noches sales en ese traje, es como si fueras otra persona. No estás pretendiendo ser Batman, sino quién crees que debería usar ese traje. Las palabras de Sebastián golpearon con fuerza haciendo que el rostro de Jeff recuperara una emoción mientras daba un paso atrás. Te esfuerzas tanto en ser quien es esta persona, no sé quién es y no sé por qué te esfuerzas tanto en ser esa persona, pero sean quienes sean, no están aquí. No son ellos. Arriesgando sus vidas luchando por una ciudad que no los quiere, tú eres el hombre bajo ese traje. Tú, Jeffery King, eres Batman, no quien crees que es, así que empieza a actuar como el hombre en el que creo, como el hombre en el que esa chica eligió creer porque ese es el hombre al que decidimos seguir, no a quien tú crees que deberíamos seguir. Sebastián se giró y se alejó después de su perorata, dejando al silencioso Jeff solo en la baticueva. Jeff se volvió hacia la batcomputadora y cuando vio la pantalla oscura, lo que lo miró no fue su reflejo sino Bruce Wayne, que se parecía mucho a Christian Bale. La imagen le hizo saltar hacia atrás y respirar profundamente para calmarse. En ese momento recordó lo que dijo Sebastián y supo que tenía razón. Cuando renació, intentó adaptarse a una nueva vida e incluso aceptar a su nueva familia, pero luego conoció a Stark. Uno de los personajes más famosos del MCU, Tony Stark, y luego lo golpeó. Se dio cuenta de que no era suficiente, que necesitaba ser algo más para sobrevivir, pero no sabía qué. Fue promedio en su vida pasada y por eso estaba perdido y se aferró a todo el entrenamiento que pudo recibir.
Pero luego llegó Hydra y perdió a su familia, en ese momento se relacionó con alguien, con Bruce. Un humano común y corriente como él que con entrenamiento y autodeterminación llegó al punto en que podía desafiar a los dioses. Y entonces lo imitó y trató de ser él. Había otras formas tal vez incluso mejores y más fáciles de ganar poder. No había garantía de que el antiguo le hubiera enseñado magia ya que sus pensamientos estaban confusos en ese momento de su vida, pero podría haberlo intentado, pero no porque Bruce no fuera un hechicero, los derrotó mucho, pero no lo era. No era uno y por eso no lo intentó en absoluto, pero Sebastián tenía razón, no era Bruce Wayne, no importaba cuánto lo intentara, no podía ser él y era hora de que lo aceptara. Un pitido lo sacó de sus pensamientos, mirando los esquemas de la pantalla para ver el arma que le disparó, incluida toda la información que se podía extraer de todas las bases de datos disponibles al respecto. A partir de la información, Jeff descubrió que era un prototipo desarrollado por el gobierno y por el gobierno, SHIELD junto con Stark Industries y aparentemente está hecho como una de las muchas contramedidas para Hulk. Eso explicaba por qué el traje apenas era suficiente y también significaba que Obadiah estaba involucrado en la trampa. Jeff estaba a punto de pedir un rastreo, pero luego vio la imagen de Bruce una vez más y se agarró la cabeza pensando que necesitaba tomarse un tiempo para pensar. Dándose la vuelta, salió de la baticueva. Capítulo 58 Sometimes you got a run before you can walk. Habían pasado unos días desde la explosión y Jeff tuvo esa conversación con Sebastián. Jeff no había podido ponerse el traje para salir dejando al público preguntándose dónde se había ido Batman. Eso no fue todo, ya que algunas personas habían puesto su atención en la explosión haciendo todo lo posible por descubrir qué había sucedido exactamente. ¿Y qué has encontrado? Fury se volvió hacia ella mientras ella caminaba hacia el centro de control donde él estaba, con su ojo recorriendo las pantallas. Señor, no hemos podido descubrir qué pasó exactamente en el edificio. Encontramos algunas cosas interesantes, ante esto Fury se giró para mirarla directamente a los ojos. En primer lugar, Batman no estaba solo, las cámaras de seguridad alrededor del edificio se desactivaron en el momento en que ocurrió la explosión, pero una de las nuestras captó algo. Ella habló mientras mostraba una imagen de Batman saltando con Gwen en sus manos. Los ojos de Fury se entrecerraron al ver esto, Batman parece tener un compañero. ¿Cómo va la tarea que te encomendé antes? Preguntó Fury. Aún no hemos tenido suerte señor, pero con esto creemos que podríamos tener algo, Fury asintió indicándole que continuara con su informe inicial. Entre los restos recuperamos esto, apareció otra imagen y el ceño de Fury se hizo aún más profundo al verla. ¿Esto es nuestro, no? ¿Explicar? Sí señor, el arma es nuestra, es el proyecto Slim. Ella sintió confirmando esto. Entonces explícame por qué diablos un arma que supuestamente debía ser buscada en un lugar seguro ahora se encuentra entre los escombros de un edificio que acaba de explotar. Estamos trabajando en ello, señor, habló Illy. Bueno, trabaja más duro. Dime que al menos tienes algo. Conseguimos una nueva pista, descubrimos rastros de un grupo que se hace llamar la Corte. ¿El tribunal? Nunca he oído hablar de ellos, somos SHIELD. ¿Cómo escucho ahora de este tribunal? Nick dio unos pasos hacia adelante y miró a él directamente a los ojos. No olvides que los miembros de la corte son casi todos ex-SSR y son muy buenos escondiéndose. Este grupo ha estado completamente en silencio. Este fue el primer ataque visible que lo sacó a la luz. Fury permaneció en silencio por unos momentos antes de hablar. Encuentra todo sobre esta corte, Batman parece estar en guerra con ellos. La última vez que el murciélago entró en guerra con alguien comenzó a llover bombas en Nueva York. No me importa a quién encuentres, ya sean los murciélagos, o esta corte los quiero fuera de las calles. Ella sintió antes de darse la vuelta y marcharse. En la mansión de Stark en Malibú. Tony dio unos pasos mientras le atornillaban el traje. Habló mientras le recogían la placa frontal. Jarvis, ¿estás ahí? A su servicio señor, respondió Suya. Activar visualización frontal. Controlar. Extraiga todas las preferencias de la interfaz de inicio. Lo haré señor. Está bien, ¿qué dices? De hecho, ya me subieron, señor, estamos en línea y listos, respondió Jarvis. Está bien, comience el recorrido virtual, importando preferencias y calibrando entornos virtuales. Compruebe los controles, ordenó Tony, como desee, señor. Después de un minuto, Jarvis volvió a hablar. La prueba se completó, se preparó para apagarse y comenzar el diagnóstico.
Sí, te diré qué hacen los controles meteorológicos y del AC para escuchar en el control terrestre, interrumpió Tony a Jarvis. Señor, todavía se necesitan terabytes de cálculos antes de que el vuelo real sea, Jarvis intentó argumentar, pero Tony lo interrumpió una vez más. Jarvis, a veces tienes que correr antes de poder caminar, listo y 3, 2, 1. Tony habló antes de ponerse en posición mientras la propulsión comenzaba a levantarlo del suelo. Sí. Tony dejó escapar un grito mientras salía volando. Después de 1 minuto de vuelo, Tony sonrió como un niño antes de decir se maneja como un sueño y se alejó a toda velocidad. Tony pronto se acercó a una noria y se acercó para ver a un niño cuyo helado cayó cuando vio a Tony con su incredulidad clara en sus ojos. Tony saludó al niño antes de volar más alto. Está bien, veamos qué puede hacer esta cosa. ¿Cuál es el récord del señor 71? El récord de altitud para el vuelo del señor 71 es de 81.000 pies, señor. Los récords están destinados a batirse. Tony gritó antes de acelerar más. Desafortunadamente pronto hubo una acumulación de hielo. Señor, hay una acumulación de carámbano potencialmente fatal. Tony lo ignoró y trató de pasar, pero el traje no pudo soportarlo y se disparó, haciéndolo caer. El hielo detuvo a Jarvis. Despliega aletas. Tony exclamó pero no hubo respuesta. Jarvis. Tenemos que romper el hielo. Tony exclamó una vez más antes de abrir manualmente las solapas justo a tiempo permitiendo que el traje se conectara y evitando por poco una caída fatal. Tony se rió aliviado mientras volaba de regreso a casa, descendió lentamente sobre su techo y justo cuando estaba a centímetros del techo ordenó, matar el poder. Tony cayó directamente a través del edificio y entró en su garaje, destruyendo uno de sus autos deportivos. Capítulo 59. You were sloppy. Gracias a Peter Glade por su apoyo. Significa mucho para mí. Ha pasado un tiempo, pero Tony le había dado a Kiri una nueva capa de pintura y ahora estaba frente a su televisor con un vaso en la mano. En las pantallas mostraba la devastación que los 10 anillos estaban causando en Afganistán. La imagen le hizo hervir la sangre al recordar su tiempo en cautiverio y a Oyinsen. Su rostro se endureció cuando tomó una decisión y colocó el vaso sobre el mostrador. En Afganistán. Los misiles cayeron del cielo provocando explosiones ensordecedoras junto con gigantescas nubes de polvo. Los gritos resonaron cuando las mujeres tomaron a sus hijos e intentaron escapar de los disparos. Una familia se apresuró a entrar en un edificio para esconderse, pero fueron descubiertas y 2 hombres corrieron tras ellos. El terrorista pronto comenzó a reunir a las mujeres y a los niños y a alinear a los hombres frente a una pared. Un hombre intentó quedarse con su familia, pero lo apartaron cuando trasladaron a sus hijos y a su esposa a un camión. Su hijo lo llamó mientras corría a su lado. El hijo logró llegar al lado de su padre para darle un abrazo antes de que el líder se acercara y lo arrancara antes de empujar al hombre al suelo y golpearle el pecho varias veces y ordenarle que se arrodillara. Luego le apuntaron con un arma a la cabeza mientras su familia miraba aterrorizada, pero justo antes de que pudieran apretar el gatillo se escuchó un sonido que llamó su atención. Al mirar hacia arriba, vieron algo que seguramente nunca olvidarían. Encima de ellos había un hombre de metal con forma humana voladora. El hombre de metal aterrizó justo delante de un terrorista, en la icónica pose de superhéroe. El terrorista miró al hombre de metal directamente hacia él y entró en pánico, apretó el gatillo soltando una lluvia de balas pero su arma no causó daños. Iron Man lo ignoró y lo arrojó contra un edificio, que se convirtió en la mecha. Todos comenzaron a dispararle a Iron Man, quien lo ignoró y levantó los brazos disparando ráfagas de repulsor a todos los terroristas. Iron Man logró eliminar a algunos y, al volverse hacia el resto, vio que cada uno tenía rehenes. Apuntaron con sus armas a los rehenes y le gritaron que bajara los brazos. Iron Man los observó por unos cuantos y puso sus manos a los costados. En su hoz fijó a todos los terroristas y antes de que pudieran reaccionar lanzó mini cohetes eliminándolos a todos. Todos los rehenes permanecieron en silencio, todos asustados por este hombre de metal. El niño salió de los brazos de su madre y corrió a abrazar a su padre. El niño vio cómo Iron Man caminaba hacia un edificio, golpeaba una pared con su mano y sacaba al líder arrojándolo al suelo. Él es todo tuyo. Iron Man dejó esas palabras mientras se alejaba volando. Iron Man pronto se fijó en los misiles Jericho, pero antes de que pudiera destruirlos fue derribado por un tanque. Iron Man salió del pozo antes de evitar otra explosión del tanque.
Apuntó al tanque y lo destruyó con un cohete. Se giró ignorando la lamentable resistencia del terrorista y se elevó a los cielos destruyendo el último de los misiles Jericho y luego se fue volando. En Nueva York, el club de Eve. Le entregaron un informe sobre lo sucedido en Afganistán. Después de echar un vistazo, solo tuvo una palabra que decir impresionante. Eve fue interrumpida por Chris entrando a su oficina. Chris. ¿A qué debo esta visita inesperada? ¿Desde cuándo nos conocemos? Chris hizo una pregunta que confundió a Eve. No sé años. Quiero decir, luchamos juntos contra Hydra, ¿cierto? Todos estábamos en ese equipo bajo el mando del capitán. Incluso pudimos encontrarnos con el Capitán América algunas veces, ¿no? Chris habló con una sonrisa como si recordara momentos agradables. Efectivamente lo hicimos, ¿por qué estamos recordando viejas historias de guerra? Eve preguntó con una sensación de hundimiento formándose en sus entrañas. Eve, solo te recuerdo que te conozco muy bien. Hace unas noches le tendí una trampa de Batman pero... ¿Consiguió ayuda? ¿Alguien vino a ayudarlo? ¿Lo sabías? No tenía ni idea. Eve respondió a lo que Chris comenzó a reírse. Eres un buen mentiroso, te lo reconozco. Eve puso una mirada de desconcierto, pero cambió pronto cuando Chris le mostró un vídeo. En el vídeo, un hombre estaba siendo torturado, razón por la cual Eve tenía una expresión de pánico en su rostro. El hombre en el vídeo era uno de los muchos informantes que tenía al lado de Chris para obtener información, y este tipo fue quien le contó sobre la trampa esa noche. Oh Eve, fuiste descuidada. Capítulo 60 It's about to go down. Oh Eve, fuiste descuidada. Esas palabras parecieron ser un detonante ya que pronto se escuchó el sonido de los disparos, junto con los gritos de su gente afuera. Eve no dudó en voltear la mesa que tenía delante, lo que resultó ser una gran decisión. La mesa se volteó justo a tiempo para servir como escudo contra una lluvia de balas. No tiene que ser en vivo esta Eva, solo dime, ¿quién es Batman? Chris preguntó mientras caminaba lentamente hacia Eve. Si no. Eve sacó una granada que cegó a Chris y le permitió salir corriendo de su oficina. Eve sacó su arma y disparó a los hombres de Chris, quienes la apuntaron tratando de eliminarla. Eve logró evadir la mayoría de los disparos, pero aún así recibió una bala en el hombro. Corrió por un pasillo, se detuvo ante una pared y presionó una parte para revelar un camino secreto que se cerró detrás de ella a medida que avanzaba. Chris y sus hombres llegaron poco después, apenas la extrañaron, antes de continuar por el pasillo sin darse cuenta de la entrada secreta justo al lado de ellos. Después de unos minutos de atravesar el túnel subterráneo, llegó a un almacén. Moviéndose a un rincón, comenzó a cuidar sus heridas antes de sacar algunas vendas y vendarla. Al quitar una lona, se reveló una camioneta. Se sentó en el asiento del conductor, abrió la guantera, sacó un teléfono y marcó un número. Chris me ha descubierto. En un lugar clasificado. Un agente entró corriendo a una oficina donde la agente Y estaba frente a una computadora con una expresión solemne en su rostro. Señora, acabamos de recibir información sobre la cancha. Las palabras del agente hicieron que Y levantara la vista de su pantalla y lo mirara con una mirada inquisitiva. En pocos minutos llegó al club de Eve que estaba rodeado por la policía. Caminó mirando a su alrededor hacia el lugar que estaba plagado de agujeros de bala. ¿A quién pertenece este club? Y cuestionó a la gente que estaba a su lado, una dama llamada Eve Monroe. Eve. Quiero toda la información de esta mujer, quiero saber por qué el tribunal la persigue. Y ordenó sí señora. El agente asintió antes de alejarse. Y estaba solo en el club con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. En Afganistán. Obadiah llega para encontrarse con Raza y los 10 anillos que han logrado reunir piezas del MK primero y planean intercambiar armas con Obadiah. Obadiah, me alegra que hayas podido asistir. Raza habla mientras Obadiah desciende de un helicóptero. Raza, responde Obadiah con una sonrisa, he oído que tienes algo para mí. De hecho lo hago. Raza hace un gesto a sus hombres detrás de él, quienes traen algunas cajas. Obadiah da un paso adelante para abrir uno y al ver lo que había dentro de la sonrisa de su rostro se hizo aún más brillante. Raza, al ver que estaba satisfecho, aprovechó esta oportunidad para hablar. Esto es de lo que Stark solía escapar. Estoy bastante seguro de que ganarías mucho si entendieras la tecnología. De hecho lo haría, respondió Obadiah, cerró la caja y se volvió hacia Raza para escuchar lo que tenía que decir.
Nos estamos quedando sin armas, apreciaríamos algunas de Jericho y estoy seguro de que son suficientes para pagar algunas, ¿verdad? Obadiah se volvió para mirar las cajas que Raza señalaba. Su sonrisa había vuelto a ser falsa en este punto, de hecho, son solo. Te pedí que mataras a Stark, entonces, ¿por qué está vivo? Con esas palabras el ambiente se puso tenso casi de inmediato. En este punto, Raza se dio cuenta de que algo andaba mal. Antes de que pudiera tomar alguna acción, resonaron los disparos cuando el ejército de la corte los rodeó. Los ojos de Raza se abrieron al darse cuenta de que todo era una trampa. Se giró y le gritó a Obadiah cuál es el significado de esto. Obadiah estaba esperando con un arma apuntando a Raza. Te lo dije, quiero a Stark muerto, fallaste Bam. Obadiah le disparó a Raza justo en la cabeza, matándolo. Empiecen a mover esto. El ejército obedeció las órdenes de Obadiah y comenzó a transportar las cajas. Un soldado se acercó a Obadiah y le entregó un teléfono. Hola. Supongo que lo lograste. La voz de Trish llegó desde el otro extremo de la línea. Efectivamente lo hice, ¿y tú? No, la perra logró escapar, ¿no? Entonces ¿por qué suenas tan feliz? Oh, Obadiah, no conoces a Eve como yo. Ella es una profesional, para que nos traicione. Quien quiera que esté haciendo esto es extremadamente importante y solo hay una persona viva que es importante para ella. Así que ya ves. Todavía tengo que fallar. Capítulo 61 Bonfire Night. El auto de Eve se detuvo frente a Kings Manor, donde Sebastián estaba esperándola. Encantado de verte, Eve, habló Sebastián mientras ella salía del vehículo. Me debes un garrote, fue la inteligente respuesta de Eve. Así que, ¿cuál es el plan? Cuestionó Eve mientras se dirigían a la mansión. Ya no podemos tomar las cosas con calma, ahora no tenemos más posibilidad que enfrentarnos a ellos en... Red team is now Wolf kill! Baby Wolf! Red team is now winning! Metal Wolf! Blue team reversed the game score. Blue team is now winning. Puta madre. Blue team is now winning. Wolf kill! Baby Wolf! Wolf kill! Sneak attack! Metal Wolf! Blue team is now winning. Wolf kill! Sneak attack! Baby Wolf! The king is captured! Blue team is kill on rivalry mode. Metal Wolf! On rivalry mode.
Wolf kill. Baby wolf. Rival kill. Wolf kill. 2 combos. Battle wolf. The king is captured. Red team reversed the game score. Is now winning. Wolf kill. Sneak attack. Elite wolf. Rival kill. Wolf kill. Sneak attack. Blood wolf. The king is captured. Red team is now winning. Red team is now winning. Wolf kill. Sneak attack. Monster wolf. Red team is now winning. Wolf kill. Death wolf. Red team is now winning. Red team is now winning. Red team is now winning. One minute left. Red team is now winning. Blue team reversed the game score. "25 seconds left. Red team reversed the game score. Wolf kill. Baby wolf. 10 seconds left.
Mission Metal Wolf. We win. Rival kill. Una batalla cara a cara. Está bien, ¿dónde encajo yo? Sebastián se detuvo ante eso. Tengo algunas casas seguras donde, no. Eve interrumpió a Sebastián. No puedes dejarme de lado, Chris solo intentó matarme y destruyó mi club. Así que no me iré hasta que Chris y el resto de esos bastardos estén 6 pies bajo tierra. Sebastián quiso discutir, déjala pelear, pero una voz resonó llamando su atención. Cuando se volvieron hacia la fuente, vieron a Jeff bajando las escaleras. Jeffery un honor. Jeff pronto se paró justo delante de Eve y la miró fijamente a los ojos. Eve Monroe. Está bien, señor, entonces, boom, una explosión interrumpió a Sebastián y los envió a los tres al suelo. Comenzaron a ponerse de pie, estamos rodeados. Jeff habló mientras los soldados de la corte comenzaban a marchar hacia la mansión. Sebastián presionó una parte de la pared haciendo que se moviera y revelara una gran cantidad de armas. Los ojos de Eve se abrieron cuando vio todas las armas en exhibición. Sebastián agarró espadas gemelas y luego se las pasó a Jeff y luego le pasó un rifle de asalto a Eve antes de tomar una escopeta. Asintieron el uno al otro antes de tomar caminos separados. Jeff pronto se encontró ante 4 personas que no dudaron en apretar el gatillo. Agachándose y rodando, logró evitar los disparos y se metió entre ellos. Al cortar una de sus piernas, uno fue enviado hacia abajo. Jeff giró rápidamente moviéndose detrás de los hombres y usándolo como escudo contra los demás. Jeff empujó su escudo humano contra uno de ellos, antes de moverse delante del otro y cortarle la garganta. El último hombre finalmente se liberó, pero Jeff empujó su arma hacia arriba y disparó al techo. Luego se lanzaron golpes rápidos a las entrañas de los soldados antes de que Jeff les rompiera el cuello. Con Sebastián se escuchó un golpe tras otro mientras los miembros de la corte eran atacados por la escopeta de Sebastián. Sebastián se escondió detrás de un pilar evitando una ráfaga de balas de los soldados que entraban. Tin. Sebastián miró hacia su costado y vio una granada rodando. Saltó inmediatamente para evitar la explosión que se produjo solo unos segundos después. Usando su escopeta, Sebastián golpeó a un hombre, tomó su arma y disparó contra los demás. Un disparo resonó detrás de Sebastián. Mirando hacia atrás, llegó a tiempo de ver a un soldado de la corte caer con Eve parada allí con una pistola en la mano. De nada. Eve sonrió. La batalla continuó, volviéndose más intensa con cada minuto que pasaba. Los tres, Eve, Sebastián y Jeff, se habían reunido en una oficina. Jeff pateó a un soldado más antes de encerrarse. ¿Y ahora qué? Eve cuestionó a los demás. Tanto Eve como Sebastián se volvieron hacia Jeff, cuya ropa estaba dañada pero que por lo demás estaba ilesa. Nos retiramos. Tengo la sensación de que si no salimos pronto, es posible que nunca podamos hacerlo, habló Jeff. Sebastián asintió antes de sacar un libro que revelaba un túnel secreto. ¿Cuántos túneles tienen ustedes en este lugar? Sebastián sonrió antes de correr por el túnel. A mitad de su retirada se escuchó un fuerte estallido seguido de un temblor masivo. ¿Qué demonios fue eso? Eve cuestionó mientras miraba hacia atrás. Subieron por otra salida y miraron hacia la fuente. Donde una vez estuvo la mansión ahora no era más que ruinas en llamas. Al ver esto, Jeff no pudo evitar recordar esa noche. Señor, ¿se encuentra bien? Sí, Sebastián, vayamos a la Baticueva. La corte pagará por esto. Después de eso hubo un silencio solemne durante 1 o 2 minutos antes de que Eve hablara. ¿Tienen una cueva? Con pox de pimienta. Pepper estaba haciendo la tarea que Tony le había asignado. Comienza a descubrir algunos rastros digitales y pronto descubre algo más aterrador. Los 10 anillos no planeaban secuestrar a Tony, sino que fue una decisión improvisada. Stane quería matar a Tony. Dios mío, Tony. En ese momento Obadiah también se dio cuenta de algo importante. Sus científicos eran demasiado tontos y no podían duplicar el reactor de Stark. Eso le dejó una opción: obtenerla del propio Stark. Capítulo 62. Suite Up. Jeff llegó a la Baticueva con Sebastián y Eve a cuestas. Este lugar es genial, habló Eve mientras miraba la Baticueva. Jeff la ignoró y fue directamente a la computadora Bat. Justo antes de abrir algo apareció una alerta. Jeff arrugó las cejas antes de hacer clic en él y, al hacerlo, descubrió el motivo.
Pepper descubrió la verdad sobre Obadiah y se comunicó con SHIELD y luego hubo una confrontación. El resultado fue que muchos agentes de SHIELD resultaron heridos y Obadiah salió volando con la armadura de guerrero. Jeff sostuvo su barbilla mientras comenzaba a ordenar las cosas, el hecho de que fue atacado esta noche y Obadiah terminó con el traje esta noche también y Chris iba por Eve. Sé lo que están haciendo. Jeff se puso de pie mientras se giraba para mirar a Eve y Sebastián, quienes estaban confundidos. Jeff estaba a punto de hablar cuando Gwen entró corriendo y lo abrazó. Dios mío. ¿Estás bien? Escuché de la explosión y el fuego y pensé, oye, está bien, estoy aquí, todos lo estamos y estamos bien. Jeff consoló a Gwen, cuyo agarre lo apretaba con más fuerza. Tenía miedo, no quería volver a pasar por eso. Yo no quiero perderte a ti también. Sus palabras tocaron el corazón de Jeff mientras la miraba. Estoy bien, soy Batman, recuerda. Jeff la consoló. Gwen tenía una sonrisa en su rostro al escuchar eso. Al ver que estaba bien, Jeff dio sus órdenes. Está bien, ustedes tres salgan. Jeff dio su orden antes de dirigirse hacia un maniquí que tenía su traje. Espera, ¿a dónde vamos?, cuestionó Gwen. Si no me equivoco, pronto habrá una gran explosión y Chris estará allí, explicó Jeff. Espera, ¿quién es Chris?, Gwen preguntó el actual líder de la corte. Eve respondió a la pregunta de Gwen. Oh. Espera, ¿quién eres?, Gwen comenzó con una mirada de comprensión y terminó con una ceja levantada. Soy Eve. Eve tenía una sonrisa mientras se presentaba. Dices eso como si explicara quién eres y por qué estás aquí, habló Gwen, pero Jeff no aceptó nada de eso. No tenemos mucho tiempo, Sebastián y Eve, armaos y Gwen, vístete. Está bien, respondió Gwen moviéndose hacia su bolso con su disfraz hecho en casa. Ese no. Jeff la detuvo, lo que hizo que ella lo mirara con absoluta confusión. Presionó un botón que hace que una parte de la cueva se mueva y revele un nuevo batitraje. Los ojos de Gwen se abrieron cuando se apresuró a tocarlo. El traje era negro con un símbolo de murciélago dorado con forro dorado en la capa junto con algunas rayas doradas en los guantes. ¿Es esto? Sí, ahora es tuyo, vístete. Jeff habló mientras se ponía el reloj y activaba su traje. ¿A dónde se dirige, señor?, cuestionó Sebastián al darse cuenta de que Jeff no vendría con ellos. Voy a ayudar a un amigo. Batman dejó estas palabras antes de saltar al batimóvil y salir a toda velocidad. En la casa de Stark. Comienza a caminar buscando su teléfono, que pronto encuentra en el sofá debajo de una almohada. Comprueba el identificador de llamadas para ver que es Pepper y contesta el teléfono mientras se sienta, pero antes de que pueda soltar una palabra, se escucha un zumbido mientras pierde el control de su cuerpo y queda paralizado. Obadiah le arranca el teléfono de las manos y corta la llamada de Pepper. Respira, habla Obadiah mientras lo acuesta en el sofá. ¿Recuerdas bien este? Agitó el dispositivo que causó la parálisis ante Tony. Es una pena que el gobierno no haya aprobado esto. Hay tantas aplicaciones para causar parálisis a corto plazo. Obadiah se acercó a Tony y se sacó los auriculares. A Tony, cuando yo ordené que te golpearan. Se movió con un dispositivo para extraer el reactor ARC del pecho de Tony. Me preocupaba estar matando a la gallina de los huevos de oro. El destino fue que sobreviviste a eso. Tony dejó escapar un gemido cuando Obadiah comenzó a extraer el reactor de arco. Tenías un último huevo de oro para dar. Obadiah sacó el reactor de arco y se lo mostró a Tony, quien ahora luchaba por respirar. ¿Crees que solo porque tienes una idea, es tuya? Tu padre, él ayudó a darnos la bomba atómica. Ahora, ¿en qué clase de mundo viviríamos si él fuera tan egoísta como tú? Obadiah tenía una amplia sonrisa mientras hablaba. Ah, hermoso, esta es una obra maestra, este es tu legado. Obadiah se sentó al lado de Tony mientras decía eso, ya que ahora tenía todo a mano. Una generación de armas con esto en su corazón. Cómo desearía que pudieras ver mi prototipo. No es tan conservador como el tuyo. Lástima que tuviste que involucrar a Pepper en esto, hubiera preferido que viviera. Obadiah se fue porque tenía el reactor de arco en un maletín. Crash. Hubo un fuerte estrépito poco después cuando Batman saltó, pero vio a Tony, que ahora estaba extremadamente pálido. Stark. Capítulo 63. Tony meets the Bat. Tony llegó al ascensor pálido como una sábana. El ascensor lo hizo bajar y luchó mientras se dirigía a su taller/garaje. Sus pies cedieron, lo que le obligó a gatear el resto del viaje. Llegó debajo de la mesa que sostenía su viejo reactor de arco, pero no tenía fuerzas para alcanzarlo y se recostó contra un escritorio.
Tony empezó a pensar que eso era todo, y poco a poco aceptó que allí era donde iba a morir, pero entonces vio algo. Vio una imagen borrosa de un murciélago gigante cerniéndose sobre él. Alucinaciones, eso es. Inesperado, pensó Tony, arrojando la imagen a su imaginación antes de que los recuerdos del legendario Batman aparecieran en su cabeza y se diera cuenta, ante él no había nadie más que Batman. Batman agarró la caja que contenía el viejo reactor y la rompió, tomando el reactor y hundiéndolo en el pecho de Tony, lo que le hizo tomar una bocanada de aire. «Stark, ¿estás bien?», preguntó Batman, pero Tony permaneció en silencio y sin dejar de mirar. «Stark, ¿estás bien?», Batman cuestionó una vez más. «Mierda, ¿eres real?», fue la inteligente respuesta de Tony. Batman, al ver que estaba bien, dio un paso atrás para darle espacio, cuando los ojos de Tony se abrieron con pánico y trató de ponerse de pie. «Pepper. Está en peligro». Tony escupió cuando finalmente se puso de pie. «Tony». Se escucharon los gritos de Roddy junto con pasos apresurados. Batman y Tony recurrieron a la fuente solo para ver a Roddy con la agente María y algunos agentes de S.H.I.E.L.D. que no dudaron en disparar tan pronto como vieron a Batman. Jeff se dio la vuelta levantando su capa para proteger a Tony de cualquier bala perdida. Batman disparó un batarang que pasó volando junto a los agentes antes de emitir un brillo púrpura y atraer las armas de la mano del agente. Todos se giraron para ver qué pasaba, pero cuando miraron hacia atrás, Batman se había ido dejando solo a Tony, que todavía estaba en cuclillas con sus dos brazos por encima de su cabeza. «Tony», Roddy corrió al lado de Tony llamándolo. «Rodas, sí, soy yo». «¿Qué pasa con los trajes?», Roddy procedió a explicar después de escuchar la pregunta de Tony. Pepper junto con algunos agentes de S.H.I.E.L.D. fueron a descubrir la verdad sobre Obadiah, así que me llamó y me dijo que viniera. Cuando llegué también estos tipos, aparentemente Obadiah había eliminado a los agentes de S.H.I.E.L.D. y secuestrado a Pepper. Los ojos de Tony se abrieron al escuchar esto. «¿Cómo hizo para alimentar el traje que me acaba de dar el reactor de arco? ¿No tenemos claro eso?». María Hill interrumpió en ese momento, sus ojos atraídos por el reactor de arco en el pecho de Tony. Tony se dio cuenta de esto y habló. «Está bien, chicos, pueden irse». María Hill arqueó una ceja ante eso. «¿Qué? ¿Ya me escuchaste? Obadiah ya consiguió lo que quería y piensa que estoy muerto, así que dudo mucho que regrese. Entonces, ¿no deberían estar ustedes ahí afuera buscándolo? Él no es el único al que perseguimos». Tony inclinó la cabeza al escuchar sus palabras, mostrando su confusión. «¿El Batman? ¿Qué? Él acaba de salvarme la vida, de ustedes que por cierto me estaban disparando». Tony defiende a Batman. «Puede que no lo sepas, pero Obadiah no está trabajando solo y aquellos con quienes trabaja están en una guerra contra Batman. Por lo que hemos visto en el pasado, cuando va a la guerra contra alguien, los inocentes sufren, así que estamos llevarse a cualquiera de ellos. Vivo o muerto». Tony miró fijamente a María después de escuchar que antes de hablar, pueden salir. María asintió a sus hombres antes de que se fueran. Batman, que estaba escondido encima del edificio, escuchó toda la conversación a través de un error que dejó. La conversación había respondido algunas preguntas que surgieron en su cabeza. Batman estaba confundido sobre por qué el traje Warmonger estaba en funcionamiento antes de que robaran el reactor de arco de Tony, pero ahora podía adivinar algunas cosas. La cancha se convirtió en una enorme variable que llevó a que los acontecimientos se jugaran de manera diferente. Buscar el Batwing estaba aquí, lo que le permitió a Batman saltar y volar hacia la ciudad en busca de Obadiah. Gwen, que ahora se había hecho llamar Ghostbat, estaba en lo alto de un techo con Sebastián y la misteriosa Eve de la que nadie estaba dispuesto a hablar con ella. Boom, una fuerte explosión, la señal que todos habían estado esperando, se disparó, lo que hizo que todos giraran en esa dirección. Capítulo 64 Final Battle PT1. Unos minutos antes, en una oficina. Los miembros del tribunal estaban presentes y sentados alrededor de una mesa enorme. Cada uno de ellos recibió una llamada de Chris diciéndoles que se reunieran aquí porque tenía algo importante que decirles. Los miembros miraron hacia un asiento vacío donde se suponía que Chris estaría sentado. Habían pasado 10 minutos y Chris aún no había llegado. Los miembros comenzaron a hablar entre ellos y generaron sus propias especulaciones sobre por qué fueron llamados. La oficina pronto se llenó de murmullos, pero todos los murmullos se detuvieron cuando se abrió la puerta. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta cuando Chris entró.
Chris estaba vestido con un traje de combate ajustado, armado hasta los dientes y con la capucha echada hacia atrás. Los miembros de la corte siguieron a Chris con la mirada y todos tuvieron un mal presentimiento cuando llegó a su asiento. Caballeros, me alegra que todos hayan podido asistir. Chris habló mientras se sentaba, poniéndose cómodo. Chris, ¿qué está pasando? Uno de los miembros habló mientras miraba el rostro de Chris, que tenía una sonrisa que le daba escalofríos. Verán, caballeros, siento que la cancha no ha estado aprovechando todo su potencial. Dirigimos solo una simple ciudad, pero creo que podríamos hacer mucho más, así que he estado pensando cuál es exactamente el problema, pero luego pégame. En ese momento los miembros del tribunal sintieron una fuerte sensación de temor que ya no podían ignorar. Chris continuó a pesar de las expresiones de sus rostros. La corte tiene demasiada gente inútil y es hora de hacer algunos recortes. Un miembro golpeó la mesa mientras se levantaba y le gritaba a Chris: ¿de qué diablos estás hablando? Chris miró tranquilamente al chico a los ojos y continuó: esta noche maté a Sebastián Nieve y ahora es el momento de que el resto de ustedes se unan a ellos en el infierno. Chris. El hombre que estaba de pie gritó mientras intentaba atacar a Chris, pronto se detuvo bruscamente cuando le enviaron un cuchillo directamente al ojo. Los demás, al ver el destino de su compañero, intentaron irse, pero, por desgracia, en el momento en que pusieron un pie en este lugar, sus puertas quedaron selladas. Innumerables soldados de la corte aparecieron con sus armas apuntándoles. Otro miembro intentó razonar con Chris: Chris, esto es una locura. Sin nosotros no podrás controlar adecuadamente la cancha. Chris acabó con la esperanza que había comenzado a formarse en los ojos de los miembros del tribunal. Ese era el caso antes, pero ahora he transferido todos sus bienes a mi nombre. Sus bienes contribuirán al futuro de la corte, pero en cuanto a usted, sus servicios ya no son necesarios. Sus palabras los asustaron mientras todos se preguntaban cómo había hecho lo que dijo, pero nunca lo entenderían ya que fueron asesinados al segundo siguiente. Chris caminó entre los cadáveres que ahora cubrían el piso de la oficina, les echó un último vistazo, se volvió hacia los soldados a su lado y ordenó: quemen este lugar hasta los cimientos. Después de dejar su orden, salió mientras se subía la capucha. Chris logró salir con el edificio explotando, pero un minuto después, al girarse para mirar el edificio en llamas, tenía una mirada enloquecida en sus ojos. Cuando se dio la vuelta, la sonrisa junto con la mirada enloquecida en sus ojos desaparecieron. Ante él estaba el murciélago fantasma junto a dos personas que no esperaba volver a ver nunca más. Allí estaban, Sebastián Nieve vivos y caminando. ¿Cómo? Chris no pudo evitar preguntar cuando vio que estaban bien. Ya deberías saber que no es tan fácil matarme, respondió Sebastián haciendo que Chris apretara su puño. Sé que entiendo ese dicho: si quieres que se haga algo, tienes que hacerlo tú mismo. Chris sacó su espada cuando todos los miembros de la corte aparecieron a su lado. Como en los viejos tiempos, habló Eve mientras preparaba su arma. Sí, como en los viejos tiempos, suspiró Sebastián y se volvió hacia Gwen. ¿Estás lista, niña? Este bastardo también es responsable de la muerte de mi papá, lo voy a matar, habló Gwen con una voz que parecía carente de emoción. Sebastián asintió y comenzó a disparar a la corte junto a Eve, mientras Ghostbat se apresuraba con dos batarangs firmemente en sus manos para encontrarse con los miembros de la corte que se abalanzaban sobre ella con sus propias armas frías en la mano. Obadiah en ese momento había llegado a su nueva base y conectó el reactor de arco a su traje Warmonger. Debería estar feliz de haber logrado obtener el reactor de arco, pero estaba preocupado mientras miraba la hora. Chris debería haber llamado para decir que estaba en camino, pero nada, el hecho de que no pudo contactarlo no ayudó en absoluto. «Tony te va a detener», habló Pepper desde su rincón donde Obadiah la había mantenido sacándolo de sus pensamientos. Silencio. Tony ya debería estar muerto, así que no, nadie vendrá y acabas de sobrevivir a tu propósito. Los ojos de Pepper se abrieron cuando escuchó lo que acababa de decir Obadiah. Capítulo 65 Final Battle PT2. Los ojos de Pepper se llenaron de lágrimas cuando las palabras de Obadiah la golpearon. «Estás mintiendo», susurró Pepper antes de gritar: «Estás mintiendo. Tony no está muerto». «No puede estarlo», susurró Pepper lo último. Obadiah intentó acercarse a ella cuando hubo un estallido seguido de escombros que cayeron al suelo. Pepper se dio la vuelta para protegerse de los escombros. Después de unos segundos, se giró para mirar y allí estaba él, en la icónica pose de superhéroe estaba Tony con su armadura de Iron Man.
Oye Pep, ¿no te ves tan bien? La voz familiar salió del traje y Peter no pudo evitar sonreír cuando escuchó la voz familiar. Oh, Dios mío Tony, me dijo que estabas muerto, eso sí que es una tontería, respondió Tony. Peter se rió de eso, pero sus ojos se abrieron mientras intentaba advertir a Tony, pero ya era demasiado tarde. Obadiah con su traje de belicista envió a Tony contra una pared. Deberías haberte quedado muerto, Tony, habló Obadiah mientras levantaba el brazo y apuntaba a Tony para dispararle, pero Tony se agachó y voló directamente hacia Obadiah, enviándolos a ambos a través del edificio y finalmente a las calles llenas de tráfico. Los autos se detuvieron bruscamente mientras los conductores miraban con los ojos muy abiertos a las dos figuras en medio de la calle. Obadiah fue el primero en ponerse de pie antes de girarse para mirar a Iron Man que se estaba poniendo de pie. Obadiah, mirando a su lado, vio una camioneta que estaba a su lado y la levantó sobre su cabeza para aplastarla contra Iron Man. La mujer con sus hijos que estaban dentro del auto gritaron al darse cuenta de lo que estaba por suceder, pero sus gritos fueron detenidos al sentir una fuerte resistencia. Obadiah sintió la misma resistencia y miró hacia arriba solo para ver el Batwing en el aire con dos ganchos de agarre sujetos al surf. Choque. La parte trasera de la camioneta fue arrancada antes de que los ocupantes del auto fueran sacados de manera segura. La madre abrazó a sus hijos con fuerza antes de mirar a quien la sacó con pura incredulidad. Uno de sus hijos al ver la figura dijo: mamá mira, es Batman. El Batwing soltó el SUV antes de que explotara y la fuerza resultante hizo que Obadiah rodara. Ponte a salvo, Batman se volvió hacia la mujer y sus hijos, quienes modificaron y rápidamente se alejaron. Iron Man voló al lado de Batman antes de hablar. Yo tenía eso. Batman simplemente miró a Iron Man después de escuchar eso, antes de que Iron Man pudiera volver a hablar, Obadiah estaba nuevamente de pie y enojado. Batman y Iron Man entraron en posición de batalla al ver esto. Gwen estaba saltando entre los miembros de la corte mostrando los resultados de su entrenamiento mientras enviaba batarangs a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sebastián y Eve, por otro lado, habían cambiado a armas blancas, después de quedarse sin balas, pero eran igual de letales. Chris, al ver esto, se dio cuenta de que si se quedaba allí y no hacía nada, sus hombres pronto serían abrumados por los tres, entonces sería demasiado tarde. Chris no dudó más y sacó espadas gemelas, antes de saltar en medio de la batalla y lanzar su espada hacia Eve, quien apenas levantó su arma a tiempo para defenderse, pero en el proceso perdió su arma. Eve agarró a otra persona y la puso frente a ella como un escudo humano para Chris, quien blandió su espada con fuerza. Eve logró agarrar una espada corta y cargó contra Chris, quien la bloqueó fácilmente. Eve, oh Eve, nunca has sido rival para mí. Oh, cállate, imbécil engreído. Eve escupió a Chris. Sebastián escuchó el grito de Eve y se giró hacia la derecha para evitar un ataque, pero agarró un cuchillo y se lo disparó a Chris. Chris retrocedió justo a tiempo cuando una espada se le presentó y le cortó la cara, lo que permitió a Eve saltar hacia atrás y escapar. Chris sostuvo su rostro, que ahora tenía una línea roja como la sangre que lo cruzaba, antes de mirar hacia la fuente. Allí estaba peleando en medio de los soldados de la corte, su rostro todavía estaba frío. En ese momento Chris recordó los viejos tiempos y por qué le tenía tanto miedo a Sebastián en el pasado. Ghostbat, tú te ocupas de él, Eve y yo nos ocuparemos del descanso y luego nos uniremos a ti. Sebastián ordenó a Gwen, quien se dio la vuelta y corrió entre los soldados de la corte y saltó para enfrentar a Chris. Capítulo 66 Final Battle PT 3. Chris reaccionó a tiempo sacando una espada para bloquear el golpe de Gwen. Tú. Yo quería al mismo Batman, aunque parece que tienes una mejora, supongo que tendrás que hacerlo. Gwen tenía un profundo ceño fruncido mientras caía y golpeaba los pies de Chris, pero él saltó hacia atrás para evitarlo y lo golpeó con fuerza con una espada en la mano. Gwen sacó un batarang mientras saltaban chispas cuando la espada de Chris hizo contacto con su batarang. No está mal, se burló Chris, a lo que Gwen respondió apretando los dientes y empujándolo lejos de ella. Sin perder tiempo, ella se acercó a él con una patada en la cabeza, pero él rápidamente la evitó esquivándola. Los dos entablaron una feroz batalla con Chris y su espada y Gwen con dos batarangs en la mano como dagas. Con Batman y Iron Man. Iron Man voló directamente hacia Obadiah y le dio un puñetazo en la cabeza, pero lo agarró justo a tiempo y lo estrelló contra el asfalto antes de atacarlo una vez más. Contingencias detectadas, informó Jarvis.
Sí, también detecté eso, Jarvis, respondió Tony antes de que sus ojos se abrieran, al ver el puño de Obadiah bajar y levantó los brazos en defensa. Obadiah quedó atónito cuando Batman apareció ante él y lo agarró del brazo. Sin perder tiempo, Batman aplicó presión en el costado y envió un batarang a la articulación del hombro, volándole el brazo. Obadiah apretó los dientes y trató de atacar a Batman con la otra mano, pero Iron Man se le adelantó y se defendió con sus repulsores. Obie, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Tony se burló de Obadiah mientras lo empujaba hacia atrás antes de que sus repulsores se apagaran repentinamente. Jarvis, lo que acaba de pasar. Tony cuestionó a lo que Jarvis le mostró múltiples señales de advertencia y habló potencia al 4%, señor. Batman sacó a Tony del camino del ataque de Obadiah con su gancho de agarre. Gracias, hombre. Tony agradeció a Batman. ¿Qué pasó? Batman cuestionó, se está quedando sin energía en este momento. Los voy a hacer trizas a los dos, rugió Obadiah, pero Batman lo ignoró concentrado en una cosa antes de hablar con Tony que estaba a su lado. Tengo un plan. Chris había perdido la sonrisa burlona que tenía antes en su rostro y ahora estaba enojado. Ahora tenía innumerables heridas causadas por Gwen, quien por lo demás estaba ilesa. Para empeorar las cosas, Sebastián junto con Eve habían derrotado a casi todos sus hombres y estaba seguro de que una vez que terminaran se unirían a este mocoso y acabarían con él. Chris no estaba de acuerdo y decidió matar a Gwen antes de que Sebastián terminara, pero su ansiedad fue el comienzo de su caída. Chris se abalanzó sobre Gwen, pero ella lo evitó y giró alrededor de Chris, desarmándolo antes de patearle la parte posterior de la pierna con fuerza. Crack, se escuchó un sonido agudo seguido del grito de Chris mientras caía sobre una rodilla. Gwen no dejó escapar su ventaja y siguió con una patada con hacha en el hombro de Chris, inutilizando efectivamente ese brazo. Con algunos movimientos más, Chris ahora estaba completamente inmóvil mientras Gwen estaba de pie junto a él. Gwen lo miró fijamente a los ojos antes de comenzar a asestarle golpe tras golpe. Sebastián y Eve eliminaron a los hombres restantes en un minuto más y dirigieron su atención a Gwen y Chris. Sebastián observó durante un minuto más antes de acercarse y sostener el hombro de Gwen. Ya es suficiente. Ya está muerto. Gwen se detuvo y miró al ensangrentado Chris que había dejado de respirar hacía un rato. Gwen miró el cadáver pero no sintió que pensara que lo haría. Ella se había vengado pero eso no había cambiado nada, su papá no volvería. Se puso de pie y se giró para mirar a Sebastián, quien sabía lo que quería incluso con la máscara puesta. Ven aquí, abrazó a Gwen quien después de cerca de un minuto de silencio pronunció solo dos palabras, gracias. Sebastián miró a su alrededor y vio que Eve se había ido. Tony se había peleado a puñetazos con Obadiah, quien se dio cuenta de que Tony estaba corriendo a toda máquina y que pronto saldría. Deberías haberte mantenido fuera de mi camino. Obadiah presionó a Tony. Obadiah tenía una amplia sonrisa en su rostro, pero su expresión pronto cambió cuando aparecieron toneladas de advertencias en su pantalla antes de que todo se volviera negro. ¿Qué demonios? Fue solo en este momento que se dio cuenta de que Batman había aprovechado la situación para escabullirse y luego meterse con su traje, pero ya era demasiado tarde ya que Batman ahora estaba al lado de Tony con el reactor de arco. Obadiah quería maldecir una vez más, pero Tony le disparó un rayo unicargado que esencialmente acabó con él. Tony observó el traje de hierro que ahora estaba caído y humeando. Ahora eso es lo que yo llamo un equipo. ¿A dónde fue? Tony se giró para chocar los 5 con Batman, pero todo lo que había allí era el reactor de arco y Batman no estaba por ningún lado. Capítulo 67. New Era. Eve se había subido a un auto y acababa de terminar de conectarlo y estaba a punto de irse, pero fue detenida por el arma que le apuntaba a la cabeza. ¿Qué robaste? Sebastián con el arma todavía apuntando a su cabeza cuestionó. ¿Ahora, qué te dio esa idea? Eve se giró para mirarlo con una sonrisa en su rostro. ¿Podrías dejar de mentir? Cuando empezaste a ayudarnos tan fácilmente tuve mis dudas, conocías a Chris lo suficientemente bien como para saber que intentaría matarte cuando lo encontrara y aún así tomaste el riesgo. No eres el tipo de es la mujer la que corre riesgos si no hay nada que ganar. ¿De verdad piensas tan mal de mí, Sebastián, con la historia que compartimos? Eve trató de salir con palabras, pero Sebastián la detuvo. Es precisamente por esa historia que te conozco tan bien. Ambos compartieron una mirada por un minuto antes de que Eve suspirara y sacara una memoria USP. ¿Qué hay en él? Preguntó Sebastián.
Chris no podría matar a los demás si no hubiera manera de controlar lo que tenían. Supongo que cómo hacerlo depende de eso. Sebastián habló entendiendo a lo que Eve simplemente asintió con la cabeza. Permanecieron donde estaban durante un minuto antes de que Sebastián bajara su ar. ¿Ahora qué? Él le preguntó. No te preocupes, tú y tu pequeña familia de murciélagos estáis a salvo. Tienes mi palabra, sus identidades nunca saldrán de mis labios. Al escuchar sus palabras Sebastián se giró para irse. ¿No te lo pierdes? Eve gritó haciendo que Sebastián se detuviera. ¿No nos extrañas, Sebastián? Eve preguntó una vez más. Sí, quiero. Sebastián se giró con una sonrisa cariñosa en su rostro. Entonces ven conmigo, yo sería reina y tú serías rey, únete a mi oferta tentadora, pero no puedo. Le hice una promesa a un chico una noche lluviosa y tengo la intención de cumplirla. Eve suspiró al escuchar eso antes de volver a hablar. Entonces esto es un adiós, hasta luego Sebastián. Dicho esto, no perdió el tiempo y se fue mientras Sebastián la veía irse. El transporte escudo. Y dime qué carajo está pasando. Stark y Batman fueron vistos luchando contra Obadiah en las calles. Se produjo una explosión en toda la ciudad seguida de una batalla con otro murciélago, Eva y un individuo no identificado luchando contra lo que parecen ser ninjas. Así que vuelvo a preguntar qué carajo está pasando. Fury gritó por sus comunicaciones. Sin embargo, antes de que Ill pudiera responder, una voz respondió desde las sombras detrás de él. Destruimos la corte. Fury se volvió hacia la fuente y vio la figura que salió de las sombras. Veo que te cambiaste el traje, habló Fury, y te pusiste un parche en el ojo. Batman y Fury estaban cara a cara mirándose a los ojos. ¿Por qué enviaste a tu gente tras de mí? Estabas librando una guerra contra la corte y esta ciudad no puede permitirse más bajas. Salvo vidas, argumentó Batman, di eso a las vidas perdidas en el incidente de los Goblin. Hubo un momento de silencio entre los dos. La próxima vez que envíes gente detrás de mí, no me detendré, habló Batman mientras retrocedía hacia las sombras y desaparecía. Al día siguiente, todas las estaciones de noticias hablaban de Iron Man y Batman junto con Ghost Bat. En ese preciso momento Tony estaba teniendo una conferencia para desmentir los rumores de que él era Iron Man, pero Tony siendo Tony cambió el plan. En la Baticueva. ¿Acaba de revelar su identidad?, preguntó Gwen mientras observaba a Tony pronunciar las 3 palabras icónicas que iniciaron una nueva era. Espera, ¿eso significa que vamos a hacer lo mismo? Gwen se volvió hacia Jeff, que estaba haciendo press de banca. No, esa es su manera pero no la nuestra, dijo y bajó sus pesas antes de pasar frente a la pantalla que mostraba algunos puntos rojos. Este mundo está a punto de enfrentar muchas amenazas y debemos estar preparados, pero antes de que lleguen esas amenazas nos ocuparemos de los viejos enemigos que han logrado sobrevivir hasta ahora. De ahora en adelante soy Batman. Jeff se paró frente a la pantalla con Gwen y Sebastián a su lado. Capítulo 68. Metagain. Disparos junto con los sonidos estridentes de las alarmas resonaron en una instalación. Los guardias siguieron disparando a lo lejos mientras el miedo los abrumaba como una manta. Maldita sea, ¿qué diablos son estos dos? Uno de ellos cuestionó a su amigo pero lo único que recibió como respuesta fue un grito. Los guardias se volvieron hacia la fuente del grito y vieron un par de ojos blancos mirándolos fijamente. Los guardias intentaron apuntar a la figura, pero ella corrió hacia ellos acortando la distancia. Su codo fue directo a la garganta de uno de ellos antes de agarrar su arma y enviarla al chico de otro, quien luego la arrojó contra otro. Evitando un ataque por detrás, rápidamente pasó hacia los demás. Al minuto siguiente, Gwen estaba en plena marcha con los guardias tendidos a sus pies. En una oficina llena de monitores que mostraban lo que sucedía en las instalaciones, un hombre vio lo que estaba pasando y maldijo mientras tomaba un maletín y se dirigía hacia la salida, pero delante de él estaba nada menos que Batman. Maldita sea. El hombre gritó mientras agarraba un arma y apuntaba al murciélago, pero antes de que pudiera disparar, un batarán voló y le quitó el arma de las manos. Sus ojos siguieron el arma mientras se alejaba antes de volver a mirar y al hacerlo se dio cuenta de que Batman ahora estaba a solo unos centímetros de él. Batman lo agarró por el cuello y le preguntó qué hay en el caso. El hombre luchó antes de pronunciar 2 palabras. Salve. Y lo logró pronunciar el hombre antes de echar espuma por la boca y morir. Batman dejó caer el cadáver y lo miró fríamente antes de tomar el estuche y desaparecer.
Batman y Ghostbat estaban en la azotea de un edificio frente a las instalaciones mientras observaban cómo los coches de policía rodeaban las instalaciones y los agentes entraban corriendo. Espléndido trabajo, maestro Jeffrey, señora Gwen, ¿puedo ofrecerles una galleta? Sebastián ofreció mientras Batman y Ghostbat entraban en la cueva. No, gracias Sebastián, se negó Batman mientras se dirigía a la Batcomputadora. Quiero una galleta, Gwen tomó una. Estos están buenos. Jeff, realmente deberías probarlos. Sebastián sonrió antes de dejar el plato de galletas con Gwen y pasar al lado de Batman. Supongo que esta noche fue un éxito. Sebastián preguntó. De hecho, lo fue, otro sitio de Hydra ha estado derribado. Son 9 solo esta semana, señor. Hydra ha estado escondida en las sombras durante años y se ha infiltrado en casi todos los niveles del gobierno, continuó Batman mientras intentaba desbloquear el caso que tenía delante. Ir directamente a la cabeza en este caso no funcionaría con ellos. Si lo intentara sin quitarles la máscara, Fury y todos los demás pensarían que soy el enemigo. No me afectaría mucho, pero si puedo lidiar con Hydra de una manera mucho más eficiente, no veo por qué no. Clic. Se escuchó un sonido cuando el maletín se abrió. Dentro de la caja se reveló un dispositivo, Muan. Se escucharon sonidos incomprensibles desde el lado de Batman. Tanto Jeff como Sebastián recurrieron a la fuente, que era Gwen, que tenía la boca llena de galletas. Mirando a los dos que la estaban mirando, Gwen se dio cuenta y habló una vez más después de vaciar su boca. Oh, lo siento, dije que es eso. Este es un disco duro externo, habló Jeff antes de conectarlo a su computadora, pero por supuesto estaba encriptado. Está cifrado con un cifrado de grado militar. ¿Y ahora qué? Preguntó Gwen. Ante la pregunta de Gwen, Batman se levantó mientras su máscara se retraía y se giraba para mirar a Gwen. Ahora vete a casa y prepárate para mañana. Tengo asuntos que atender yo mismo. Eso me recuerda que en los últimos meses las noticias sobre ti han cambiado, y cuando digo tú me refiero a Jeffrey King. Me di cuenta de que es hora de dejar de fingir ser algo que no soy. Gwen se burló antes de darse vuelta para irse. Batman echó un último vistazo a su computadora, que tenía un temporizador de 12 horas que mostraba que tomaría 12 horas descifrar completamente el disco duro, y luego procedió a abandonar la cueva también. Al día siguiente, innumerables vehículos llegaron a King Manor, que había sido reconstruido una vez más mientras Jeff estaba detrás de un podio dando un discurso. Y esa es la razón por la que he decidido iniciar la Fundación King, que proporcionará viviendas económicas y asequibles, así como educación y hogares a los niños de la calle de esta ciudad. Creo que si uno tiene los medios, debería proporcionar a los necesitados. Gracias. Mi gente responderá todas las preguntas que puedan tener. Los aplausos junto a los flashes de las cámaras resonaron una vez que Jeff terminó. Bueno, parece que lo que he estado escuchando sobre ti es cierto. Has cambiado. Mi amigo Tony se acercó a Jeff. Qué rico viniendo de ti. Según los periódicos te has convertido en una especie de símbolo de paz. Jeff respondió. ¿Qué puedo decir? La gente me ama. Tony tenía una expresión de suficiencia en su rostro. Jeff se rió entre dientes antes de continuar. Escuché que el Estado te enviará a la corte. Solo unos viejos calvos que intentan quitarme el traje, quieren venir a ver cómo los derribo un poco más. Quién sabe si estoy libre, entonces no me perdería el programa. Su conversación terminó cuando Tony se alejó y ella apareció ante Jeff. Nos vemos de nuevo, señor King. Capítulo 69. In Going to Budapest. Señora Andrews, es un placer verla de nuevo, respondió Jeff con una sonrisa en su rostro. Por favor, llámame Susan. Tenía una sonrisa encantadora en su rostro mientras pronunciaba esas palabras. Entonces supongo que es justo que me llames Jeff. Los dos procedieron a tener una pregunta mientras Jeff pensaba profundamente en toda la situación. La última vez había aparecido en la oficina de Fury sin previo aviso como una forma de asustarlo y decirle que podía encontrarlo donde quiera que estuviera. Por el hecho de que ella estaba aquí una vez más, y aún asumiendo esta identidad falsa, Jeff pudo inferir que Fury estaba aún más desesperado por obtener su identidad ahora. Jeff incluso tenía el fuerte presentimiento de que Fury quería devolverle el favor, probablemente apareciendo en su base cuando menos lo esperaba, tal como lo hizo con Stark. La conversación entre los dos de alguna manera terminó cuando Jeff tenía una cita con ella el próximo fin de semana. Parece una dama encantadora. Sebastián se acercó a Jeff mientras ella se alejaba. Ella está con Shield. Jeff interrumpió a Sebastián. Dios mío, de hecho, solo necesito convencerla de que no soy Batman para que todo esto quede atrás. Sí señor, me he puesto en contacto y he hecho planes para vernos el próximo fin de semana.
Hay muchas posibilidades de que Jeffrey King sea Batman. Ilya, que estaba escondido detrás de un pilar, habló con furia a través de un auricular oculto. Buen trabajo, Ilya, manténme informado sobre todo lo que sucede. Fury ordenó. Sí, señor, respondió Ilya antes de volver a mezclarse con el grupo. Habían pasado unas horas más y la gente se había ido, incluido Ilya, dejando a Jeff y Sebastián de regreso en la mansión. Quiso la suerte que sonara una alarma que le indicaba a Jeff que el descifrado se había completado. Jeff regresó a la baticueva y comenzó a revisar los archivos. Sebastián pronto bajó para unirse a él y vio la expresión del rostro de Jeff. Supongo que ha encontrado algo, señor. Según la información aquí contenida, Hydra tiene planes de trabajar con un hombre llamado Dreykov. Jeff le contó a Sebastián lo que había descubierto. Sebastián se sostuvo la barbilla mientras pensaba que el nombre le sonaba familiar. Después de unos segundos más de pensarlo, finalmente recordó dónde había escuchado ese nombre. Dreykov, si no recuerdo mal, él era quien estaba a cargo de la habitación roja, pero si mi memoria no me falla debería haber muerto en Budapest. N/MC solo ha visto Infinity War y, por lo tanto, no conoce los eventos de la película de la Viuda Negra. Bueno, aquí dice que Hydra tiene tratos con él, aparentemente proporcionándole algún tipo de productos químicos. Sebastián arrugó las cejas al escuchar lo que dijo Jeff. ¿Y ahora qué, señor? Sebastián finalmente cuestionó. Despeja mi agenda, me voy a Budapest enseguida, señor Budapest Jeff había llegado ante una cafetería. Estaba completamente disfrazado cuando entró en la tienda estaba casi completamente vacía con solo 4 clientes y un barista. Jeff echó un vistazo rápido a los 4 clientes, todos mujeres. Jeff se acercó al barista e hizo un pedido tal como se describía en los archivos del disco duro. La barista lo miró bien antes de dirigirlo hacia una mesa con la mirada. Jeff llegó a la mesa con una taza de café en la mano. Mientras se sentaba, Jeff pudo sentir que todos los ojos se centraban en él, pero ignoró las miradas. Después de un minuto, uno de los clientes se levantó y comenzó a dirigirse hacia Jeff, pero antes de que pudiera llegar a él, Jeff notó algo en la puerta. 2 personas estaban a punto de entrar con armas en mano, pero Jeff los vio y rápidamente se metió debajo de la mesa usándola como escudo. Pronto se escucharon disparos mientras las 2 personas encapuchadas y con rifles de asalto en mano iluminaban el lugar. La gente en el bar intentó defenderse, pero los 2 lo sacaron a todos. Uno movió el arma hacia donde se escondía Jeff, pero antes de que pudieran apretar el gatillo, Jeff les rompió la mesa. Rápidamente pasó al siguiente apuntando el arma antes de golpear a la persona en el estómago, lo que hizo que soltara el arma y cayera hacia atrás, lo que provocó que se quitara la capucha para revelar que la persona debajo de la capucha era una joven. Jeff envió su arma a la mano del otro, lo que hizo que ella soltara el arma antes de seguir con una patada oportuna en la mandíbula que la dejó inconsciente. Rápidamente se movió hacia el otro y le pisoteó la mano, lo que la hizo gritar de dolor. Tengo algunas preguntas y ustedes me van a dar respuestas. Capítulo 70 Oliver. Tengo algunas preguntas y ustedes me van a dar respuestas. Después de mudarse a un apartamento que aparentemente era su escondite, Jeff captó la esencia de la situación. Las 2 anteriores a él eran exviudas, aparentemente después de que Natasha escapó, Dreykov se enojó por su traición y decidió que el control psicológico no era suficiente. Comenzó a investigar mejores formas de controlarlos y recientemente descubrió una sustancia química que le permitía controlar perfectamente a todos y cada uno de ellos. Los 2 anteriores a él lograron evitar ese destino, pero también están haciendo todo lo posible por rescatar a las otras chicas. Se les ocurrió la idea de usar el reactivo para realizar ingeniería inversa en todo y liberar a los demás, pero terminaron conociendo a Jeff. Mirándolos de cerca durante un minuto, Jeff decidió que estaban diciendo la verdad y bajó el arma que les apuntaba. Las 2 chicas lo miraron confundidas. No estoy con Hydra, seguí algunas pistas y terminé en ese café. ¿Cómo se llaman? Las chicas se miraron antes de que una de ellas se volviera hacia Jeff y hablara. No puedes esperar que te digamos nuestros nombres cuando tú no nos dices el tuyo. Las chicas se encontraron con el silencio y la mirada de murciélago patentada de Jeff que les hizo sudar frío. Kaize, Jessica, soltaron las 2. Sus verdaderos nombres. La fría voz de Jeff hizo que sus ojos se abrieran por un momento antes de hablar una vez más. Anya, Inesa, las 2 decidieron mencionar sus nombres. ¿Qué tan seguro estás de que si tienes el reactivo podrás hacer una cura?
Jeff hizo una pregunta importante después de que le dieron sus nombres. Los dos intercambiaron miradas una vez más antes de que Anya hablara. Tengo un amigo que tiene un laboratorio y está al menos 70% seguro de que si tiene el reactivo en sus manos podría ayudarnos. Oliver, tal vez conozca un lugar donde podamos conseguir este reactivo. Jeff les dio un nombre falso a las chicas. En el café donde tuvo lugar el tiroteo, innumerables agentes rodearon el lugar e intentaron descubrir qué había sucedido exactamente y quién era el responsable. Frente al café, una joven observaba la escena a través de binoculares, tenía una rubia atada detrás de ella en una cola de caballo. Estaba vestida con un traje de combate completamente negro, al igual que las otras 4 chicas en la habitación con ella. La joven se llevó la mano a la oreja y comenzó a comunicarse con alguien. «Están todos muertos», informó. «¿Qué pasa con el atacante?». La voz del otro lado cuestionó, «No hemos podido confirmarlo pero sospechamos que podrían haber sido Anya e Inessa», continuó informando la niña. «Esos traidores. Encuéntralos y mátalos». La voz dio una orden final. La chica que ahora había guardado los binoculares se volvió hacia las otras chicas que salieron de las sombras con una mirada sin emociones en sus rostros. «¿Entonces tu nombre es Oliver?». Inessa interrogó a Jeff mientras agarraba una pistola. Jeff simplemente la miró a los ojos y habló ignorando su pregunta. Los archivos que me llevaron a ese café también contienen información relativa a una instalación que se encuentra aquí en Budapest. Estoy seguro de que esta instalación debería tener algo de este reactivo que necesitamos. Las chicas ahora estaban atentas mientras escuchaban la información revelada por Jeff. Podemos ir allí y conseguir lo que necesitamos. Les aconsejo que lo hagamos rápido también ya que ustedes dos no fueron exactamente sutiles en el café. Estoy seguro de que la sala roja probablemente tenga algunas viudas tras tu rastro mientras hablamos. Los dos permanecieron en silencio, sabían que él tenía razón pero en su defensa esto no hubiera sucedido si él no aparecía. Su plan era atacar al proveedor y obtener el reactivo, pero él se había hecho pasar por el proveedor, descarrilando sus planes. Jeff, al ver que entendían el peligro en el que se encontraban, siguió a los dos que habían empacado y abandonado el apartamento. Una hora después de su partida, las viudas encontraron el apartamento y comenzaron a registrarlo, pero, por supuesto, no pudieron encontrar a las niñas. Al ver que no podían encontrarlos, las chicas comenzaron a buscar entre todo lo que quedaba en un intento de descubrir dónde se habían ido. La viuda rubia pronto encontró un documento que detallaba las novedades de las chicas sobre el químico que las controla, así como sus ideas sobre cómo detenerlo. La mano de la viuda rubia se llevó la oreja a su oído mientras informaba de sus hallazgos.